Buenos días, les voy a hablar acerca de las teorías, de las varias que habían dentro de los instructivos. Me voy a enfocar en la de Adam Smith, pero me gustaría hablarles acerca también no solo de su teoría, sino explicarles un poquito acerca de su biografía, ya que pues de lo que no sabemos es que Adam Smith es de un pueblo escocés de familia de pescadores muy cercano a Edimburgo. Nació en 1723, hijo de único de un segundo matrimonio del papá de Anne Smith. Él era en su momento inspector de aduanas y Margaret Douglas era su mamá. Él quedó huérfano de padre a los 3 meses, quedó bajo la tutela de su mamá y adicional a eso pues la mamá era hija de un rico propietario de la comarca, a quien siempre permaneció unida. Se sabe poco de la vida de Adam Smith, ya que lo que se sabe fue que a la edad de 4 años lo raptaron unos gitanos y que fue rescatado por su tío. Desde muy pequeño a Adam Smith se le veía mucho, o muy enfocado acerca de sus conocimientos, su inteligencia, ya que hasta los mismos gitanos hubieran dicho que hubiera sido uno de los mejores gitanos que hubieran existido por su gran inteligencia. También a la edad de 14 años ya estaba ingresando a la universidad y pues demostrando sus grandes cualidades. Uno de sus libros, el primer libro de Adam Smith fue The Theory of Moral, la teoría de los sentimientos morales, que es en español. Su obra maestra desde el punto de vista filosófico se publicó en 1759. En ella, por ejemplo, exponía principios de la naturaleza humana eh, que guiaban el comportamiento social del hombre. Y hablaba por primera vez de la mano invisible, que es un concepto muy interpretado en los administradores y economistas, que sin saberlo y sin proponérselo orientaba el egoísmo humano hacia, por ejemplo, el bien de la sociedad. Acerca ya de, de su teoría, los economistas normalmente siempre suelen citar a Adam Smith por sus contribuciones de doctrina económica, por sus análisis y, por ejemplo, lo que él publicó en 1776. Él incluía un tremendo argumento de las ventajas económicas que cosecharían las organizaciones. Eh, por ejemplo, en algo que él llamó también la especialización del trabajo, Smith utilizó en la industria un ejemplo muy importante en el cual él se daba cuenta que la división del trabajo aumentaba la efectividad en el resultado. Por ejemplo, entre los ejemplos utilizados, como lo mencionaba, lo citaba el texto, él se enfocaba en la elaboración, por ejemplo, de algo muy sencillo. Un alfiler lleva un proceso, pero él no lo veía tan eficaz que una sola persona se enfocara por decirlo así, elaborar todo el, todo el alfiler, porque el estirarlo, el enderezarlo, sacarle punta, soldar la cabeza, o sea, era un proceso muy largo. Y la persona cuando iniciaba un proceso vamos a colocar el primer ejemplo, de enderezar o colocarlo de una forma recta el alfiler. Cuando elabora ese alfiler, tiene que terminar esa tarea y pasar a hacer otra, que es soldarlo, soldar la cabeza a la punta. Luego sacarle punta y luego empacarlo y así sucesivamente. Lo que él está midiendo es el cambio de trabajo o el cambio de actividad. No es muy productivo porque la persona no está concentrada, no rinde el 100%. Y dentro de lo que él observó, era mejor que tomar, por ejemplo, 10 trabajadores y cada uno capacitarlo en un ambiente diferente. Entonces a uno lo capacita para que suelde exclusivamente y solo se dedique a soldar, el otro a estirar, el otro a sacar punta, o sea, cada uno se enfocaba en una sola tarea y la persona era mucho más efectiva porque estaba capacitada, estaba preparada específicamente para esa tarea. Algo importante que también
y que se utiliza al día de hoy es que el capacitar a esa persona para elaborar por ejemplo, sea estirar el alambre, enderezarlo, cortarlo, etcétera, capacitar a cada persona sobre esos aspectos incrementaba aún así la productividad del trabajo. Un trabajador en un solo día, por ejemplo, el tema de los alfileres lograba hacer 10. Pero si yo tengo 10 individuos que se especializan en un estirar el alambre, otro enderezarlo, pues la productividad él nos mencionaba que era casi de 48.000 alfileres al día entre los trabajadores. O sea que la productividad era muy alta. Adicional a esto, la conclusión de la división de entrenamiento es lo que decíamos, aumenta la productividad e incrementa la habilidad y la destreza. Por ejemplo, cuando la habilidad y la destreza es importante, un trabajador en principio, mientras que se capacita y empieza o aprende, por ejemplo, a estirar el alambre. Cuando esa persona está estirando el alambre, a medida que va adquiriendo práctica, se adquiere una destreza y una habilidad en la cual, si hacía un ejemplo, enderezaba o estiraba 1000 alambres diarios, ya se destreza y haría 1200, 1300. Eso es como tal otra parte importante en cada trabajador. Ahorra tiempo, adicional a eso no pierde, o comúnmente que el cambio de tarea pues le va a aumentar su productividad. Y esto adicional a eso estimula la creación de inventos maquinaria que ayudan a la mano de obra. El desarrollo extenso de los procesos de producción durante el siglo indudablemente ha sido estimulado a las ventajas económicas. Por ejemplo, dentro de los citado, hay 4 aspectos importantes. Uno, ¿en qué nos beneficia este, esta teoría o que se aplica al día de hoy? Que reduce el tiempo necesario para aprender en un puesto, reduce el desperdicio de materiales durante la etapa de aprendizaje, permite alcanzar altos niveles de habilidad y adicional a eso permite un acoplamiento más cuidadoso de la capacidad o habilidades físicas de las personas con tareas específicas. Otro ejemplo en la evolución histórica, cuando Adam Smith sacó esto, un señor Robert Owen en 1979 era un empresario galés que compró la primera fábrica en 1789 a la edad de 18 años. Es importante la historia porque fue uno de los primeros industriales que reconoció que el creciente sistema de fábricas estaba eh, denigrando a los trabajadores. Otro aporte importante de Robert Owen es que él reclamaba a los empresarios por tratar a su equipo mejor que a sus empleados. Los criticó por comprar mejores máquinas y después al emplear mano de obra más barata para trabajarlos. Owen alegaba que el dinero gastado para mejorar la mano de obra era mejor inversión que podían hacer los ejecutivos. En este caso lo que él decía era que el recurso más importante de la empresa son los trabajadores. Sabemos que la maquinaria es importante, pero cuando usted motiva, prepara, da unos buenos salarios, pasa algo como lo que hablaba Smith, incrementa la productividad como tal. Eso es del aporte de lo que yo vi dentro de lo que me gustó mucho, sobre todo el aporte de Adam Smith. Espero que haya sido bien explicado y cualquier adicional que quieran, pues lo pueden comentar. Gracias.